Muy bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase se llama El ciclo de la FIS, el ciclo de la Fundación de Iglesias por Saturación. Y antes de empezar, quiero compartir un video de hermanos y hermanas que han estado viajando por todo el mundo llevando la palabra del Señor. Se lo voy a compartir aquí en esta pantalla y espero que, pues, por lo que veamos allí, nos edifique a todos. God so loved the world, He gave His Son to die. But the plan is hidden until we tell them why. They need a messenger of light before the shadows turn to night. Who will go? Still we keep on thinking somebody else will go. While a world that's dying urgently needs to know, if we will lovingly compel, we'll storm the very gates of hell. Who will go into the world, take His love into the world? The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. Be the Great Commission, go out and plant the seed. Laboring together, in time we will succeed. His love was meant for us to share to every people everywhere. Who will go into the world, take His love into the world? The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. How will they hear that there's a God who loves them? How can the blind regain their sight? How can the lost find hope unless we tell them we are to be a salt and light? Look to the field, you'll see the harvest turning. Servants of God, we must obey. All of the world will know the Father loves them if we will only point the way. Go into the world, take His love into the world. The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me. Oh, He is calling you and me. Yes, He is calling you and me into the world. Take His love into the world. The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. Go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. Muy bien. Bien, pues después de este hermoso video, quiero seguir con nuestra diapositiva para precisamente hablar de lo que acabamos de ver. El ciclo de la Fundación de Iglesias por Saturación tiene, como lo dice la misma palabra, algunas fases. Entonces, vamos a tener una vista panorámica de este ciclo.
Aquí nos están pidiendo algo y es sencillamente dibujar un plano de la casa de nuestros sueños. ¿Cómo dibujarías la casa de tus sueños? ¿Cómo sería esa casa? Imagínatela por un momento y haz un plano mental. Y yo creo que más o menos ya lo tenemos, porque es algo que muchas veces hemos pensado, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí? ¿Cómo sería la casa de mis sueños? Entonces, aquí ya hay un plano, hay una casa de 2 plantas. Bueno, en cada planta hay ciertas comodidades mmm, que pueden ser más o menos después de una forma u otra, ¿no? Ahora, enumeremos 6 fases necesarias para la construcción de esta casa. Estas fases, para que veamos una casa más o menos terminada, de acuerdo al gusto de cada uno y como lo tenga cada uno en su mente, ¿no? Pues el propósito de esta lección es presentar el ciclo de la fundación de iglesias, enfatizando en 6 fases necesarias para la plantación de una iglesia local y un movimiento de plantación de iglesias. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que la iglesia se convierta en un movimiento a través de la plantación de iglesias. En este dibujo vemos que tenemos como primeramente un fundamento. Luego tenemos otro punto que es ganar, otra fase que se llama establecer, otra fase que se llama entrenar y otra fase que se llama multiplicar. Una iglesia en cada pueblo y comunidad termina formando un movimiento. Hemos hablado ya en clases anteriores que una iglesia celular es una cosa y un movimiento de iglesias es otra. Bien, el proceso de plantar iglesias incluye poner un fundamento como primera medida, ganar a los perdidos, establecer a los creyentes en un cuerpo, entrenarles en el ministerio, multiplicar congregaciones, resultando en un movimiento de nuevas iglesias. La meta de la plantación de iglesias por saturación, FIS, no es simplemente una congregación nueva, sino varias iglesias y un movimiento de plantar iglesias en cada país, que es lo que la red IDC Internacional nosotros estamos haciendo. Queremos formar un movimiento plantando iglesias en todos los países donde Dios nos permita estar. Así como los ingenieros a menudo usan modelos para comunicar una idea, ellos emplean un anteproyecto para mostrar los diferentes aspectos de un edificio antes de comenzar a construirlo. Bien, de la misma manera, la fundación de iglesias por saturación no es una serie de eventos y actividades relacionados, es un proceso dirigido por metas. Por eso estamos estudiando. La fase 1, los fundamentos. Sabemos lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, del 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento distinto a él. Así que aquí en esta figura vemos que hay un fundamento. Antes de construir la casa, hay un armazón de acero, hay un encofrado de madera, obviamente la parte del suelo ha sido excavada para luego rellenarla con cimiento de hormigón o lo que llamamos en otros sitios cemento, un relleno de gravilla, una mezcla de gravilla con cemento, y luego hay un armazón de metal, que es donde van los pilares o las columnas. Luego se echa un suelo de cemento para que ahí, a partir de ahí, se empiece a construir la casa. Entonces, los sembradores de iglesias necesitan comenzar el proceso de desarrollo, primeramente en su carácter espiritual y personal, y el conocimiento necesario para sembrar una iglesia. El apóstol Pablo advirtió contra edificar en cualquier otro fundamento que no sea Jesucristo, como lo hemos leído antes. Ahí tenemos claramente que la palabra del Señor es el fundamento. Entonces, trabajar sin tener una idea clara de la iglesia que se va a plantar ahogará el esfuerzo. La investigación es una parte importante. La meta de la investigación es ganar un entendimiento de lo que se desea alcanzar y a la vez aprender cuáles recursos
están disponibles para alcanzarlos. La fase 2, ganando. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como a judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. De este texto yo siempre quiero resaltar 3 principios fundamentales para conseguir cualquier objetivo en la vida. Primero es el ser, luego el hacer y luego tener. Sin estos 3 principios es muy difícil conseguir cualquier cosa en la vida. Estos son principios que hay que seguir. Entonces, primero empieza diciendo siendo, soy, ser. Luego, hacer, me he hecho. Ahí está el segundo, hacer. Y cuando vamos allí para ganar a los débiles, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ser, hacer y luego tener. ¿Qué ha tenido él? La salvación de algunos por causa del Evangelio. Entonces, esos 3 principios son fundamentales también en esta fase de ganando. El evangelismo nunca se deja en la iglesia, pero este periodo es casi exclusivamente evangelismo. El ejemplo del sembrador durante esta fase será clave para poder dirigir y equipar a otros para hacer evangelismo en etapas futuras. ¿Por qué dice casi exclusivamente evangelismo? Para ganar hay que ir a evangelizar. Recuerden, hay que ir donde están los peces y usar diferentes estrategias. Pero decimos que es casi exclusivamente de evangelismo. ¿Por qué? Porque también hay que dedicar tiempo a la oración, a la preparación, a la capacitación. Por lo tanto, es casi exclusivamente de evangelismo. Bien, en esta fase es imposible fundar una iglesia sin evangelismo, como hemos dicho antes. Muchas veces los sembradores pasan mucho tiempo encontrando a otros cristianos para estar en su iglesia en vez de enfocarse en los perdidos. No pasan suficiente tiempo relacionándose con los no creyentes y simplemente esperando que Dios los envíe a una nueva iglesia. Raramente esto da resultados. Esa es la verdad. Hay que evangelizar. Los sembradores deben empezar grupos de estudio bíblico. El grupo debe enfocarse en edificar las relaciones, en el estudio de la Biblia, aplicándolas a la verdad diaria, la vida diaria. Oración por las necesidades personales. Pasar tiempo con los miembros del grupo. Profundizar en las relaciones. El líder debe buscar un aprendiz lo más pronto posible. Esto es bien recomendable. Una persona necesita a otra persona también porque él los mandó de 2 en 2 por algo, ¿no? Las reuniones deben ser sencillas de tal manera que puedan ser reproducibles. Si son dependientes del líder, de su estilo o su conocimiento, entonces será difícil encontrar futuros líderes. Esto no se puede simplemente personalizar a mi manera porque así soy yo y así lo voy a hacer. Es necesario tener esto en cuenta. La fase 3, estableciendo, dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, del 24 al 25. Es necesario que nosotros establezcamos a las personas en las casas cercanas a ellos, a su vez que ellos en algún momento van a decidir abrir su casa para que también ellos, ya convertidos en obreros pastorales, puedan hacer lo mismo por otros. La gente que es ganada para Cristo tiene que ser nutrida y establecida en una comunidad de creyentes a través de ser involucrados en las diferentes actividades de la iglesia, en el estudio, en la oración, en las celebraciones, etc. Y hay diferentes formas de hacerlo. Aquí vemos un grupo de hermanos y hermanas que lo están haciendo, lo hacen constantemente en sus casas. Un enfoque de discipulado
continúa durante toda la vida. Durante esta tercera fase, el sembrador debe poner especial énfasis en el discipulado de los nuevos creyentes. Un seguimiento paso a paso, aceptación y paciencia son actitudes claves para ayudar a los nuevos creyentes. La fase 4, capacitando. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 de Timoteo 2:2. Esto es un ciclo maravilloso porque yo te estoy capacitando a ti, tú vas a capacitar a otros y esos otros van a continuar capacitando a otros. Es lo mismo que está diciendo aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para que enseñen también a otros. Es maravilloso. Estamos haciendo una labor maravillosa cuando nos dedicamos a esto. Durante las primeras 3 etapas de la nueva iglesia, mucha responsabilidad cae encima del fundador, así como los padres con sus hijos pequeños. Durante esta fase, los sembradores pasan la responsabilidad del evangelismo, discipulado y otros roles de liderazgo a otras personas. Los niños tienen que tomar más responsabilidad conforme creen. También los nuevos convertidos necesitan tomar mayores responsabilidades conforme van creciendo. Si el sembrador no toma el tiempo para delegar la responsabilidad, proveer entrenamiento y soltar a otros para ministrar, entonces la iglesia no crecerá más allá de la capacidad de un pastor, de una sola persona. La fase 5, multiplicando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Es maravilloso. Recibimos poder y nunca estamos solos. Para poder cumplir la gran comisión, la multiplicación debe ser una parte normal en el ministerio de la iglesia. Un buen maestro de la Biblia no busca solo producir estudiantes, sino también más maestros de la Biblia. Un buen maestro no produce solo seguidores, sino también nuevos líderes. Es bueno que nos involucremos en la búsqueda y en la oración, en la búsqueda y oración de obreros pastorales. ¿Por qué? Porque la iglesia va a crecer más. Si hay más obreros pastorales, la multiplicación es mucho más efectiva, es mucho más real. Un evangelista no solo resulta en nuevos convertidos, sino en nuevos evangelistas. De la misma manera, una vez que se ha establecido una iglesia, el producir iglesias hijas debe llegar a ser una norma, o debe llegar a ser la norma. Aquí ponemos la norma porque es la norma de nuestra red de 6 iglesias. En un sentido, el fruto verdadero de una iglesia no es un nuevo convertido, sino una nueva iglesia. La manera más eficaz para que una iglesia tenga un mayor impacto es a través de reproducirse plantando iglesias hijas. Y es así como estamos trabajando. La fase 6, con respecto al movimiento, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Entonces, nosotros en la clase de Pensando en Z dijimos, si tu Z personal es la misma Z de Dios, entonces estamos hablando de lo mismo. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero ¿sabes a través de quién lo va a hacer Él? A través de ti y a través de mí y a través de aquellos que están detrás de ti, porque tú los vas a formar a ellos. La meta de fundar una iglesia no es solo una congregación, sino iglesias multiplicándose en cada región. Un movimiento se define como la fundación de iglesias crecientes en una región específica de una manera rápida bajo la dirección del Espíritu Santo. Son caracterizados por la unidad, la capacitación o formación y la movilización de todo el cuerpo de Cristo, con visiones y metas comunes. ¿Por qué es común la meta de Red Iglesia Internacional? De abrir, plantar iglesias a través de obreros pastorales. Porque esto es lo que nos hemos propuesto para la gloria de Dios. Esto es lo que estamos haciendo. Pablo el apóstol y sembrador de iglesias fue usado por el Espíritu Santo para dirigir un movimiento de plantación de iglesias en Asia,
Habiendo plantado una iglesia en Éfeso, pasó 2 años allí entrenando a discípulos. Las iglesias que fueron plantadas en Asia, en Éfeso, en Colosas, la Odisea, Esmirna, Hierápolis, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y otras más dan evidencia a este movimiento y su resultado en Hechos capítulo 19, versículo 10. Entonces, para que exista un movimiento, el fundamento debe ser Cristo, debemos evangelizar, establecemos en la iglesia local, la casa cercana a donde esta persona que hemos ganado vive, le capacitamos, le entrenamos, obviamente después de bautizarle, y luego le enseñamos cómo multiplicarse. Y esto se convierte en un movimiento. En sí, cada obrero pastoral representa una iglesia y por eso conforma un movimiento. Ejercicio del apéndice 3. Leer cuáles de estos modelos han tenido éxito en su contexto y cuáles no. ¿Cuáles parecen dirigirse a movimientos de la plantación de iglesias? Preguntas. ¿Qué fase le parece ser la más difícil para usted y su situación actual de plantar iglesias? ¿Por qué es importante que la iglesia se reproduzca? ¿Cuáles son las barreras principales para producir iglesias reproductoras? ¿Cuánto tiempo calcula que tomará para llegar a la fase de un movimiento en su contexto? Son preguntas que hay que hacerse, porque a alguna fase le puede parecer un poco más complicada a alguno, por ejemplo, el de ganar, gente que no evangeliza, iglesias que no evangelizan, por lo tanto, es muy difícil que se conviertan allí discípulos. Hay otros que no creen que es importante que la iglesia se reproduzca porque no tienen esa visión o simplemente no están por esa visión. Y hay muchas barreras que pueden encontrar para que las iglesias se conviertan en iglesias reproductoras y todo tiene que ver con la forma, el alimento, pero sobre todo con los principios con los que nosotros estamos trabajando. Del tiempo para llegar a la fase de movimiento en el contexto en el que cada uno vivimos en nuestro país depende precisamente de eso. La cultura y también la preparación de las personas que están allí plantando iglesias. A mí siempre me saca una sonrisa este niño. ¿Sonreíste hoy? Bien. Después de este hermoso baby, pues quiero compartir o repasar o dejarte como tarea esto que estamos aquí viendo primero en la diapositiva. Tú en un papel anota tu nombre y tu fecha, la fecha del día en el que has recibido la clase y ponemos aquí una tarea del ciclo de la fundación de iglesias. Las preguntas a considerar son las mismas que acabamos de leer, pero yo te las voy a mencionar otra vez. Conteste las preguntas al final de cada fase. A esta altura no será posible contestarlas todas, pero contestándolas lo mejor posible será una buena preparación para el ministerio en el futuro. Esta ya la hemos visto. ¿Qué fase le parece ser la más difícil para usted y su situación de plantar iglesias? ¿Cómo cambia el papel del fundador durante el proceso? ¿Por qué es importante que la iglesia se reproduzca? ¿Cuánto tiempo cree que tomará para llegar a la fase de un movimiento en su contexto? Considere los modelos de la plantación de iglesias. ¿Cuáles de estos se han empleado en su contexto? ¿Cuáles han tenido éxito y cuáles no han tenido éxito? Y te aconsejo que hagas un plan de acción con respecto a estas preguntas y empieces a trabajar, empieza a aplicar desde la primera clase hasta ahora todos estos conocimientos para llegar a formar un movimiento de iglesias. Yo te invito a que seas persistente para alcanzar estas cosas. Sé persistente, sé valiente, esfuérzate y seguramente que vas a alcanzar a todos esos hijos de paz. Nos vemos en la próxima clase. El Señor te bendiga grandemente.